Toda persona que maneje un vehículo motorizado en las carreteras públicas de este estado se considerará que ha dado su consentimiento, sujeto a las disposiciones de esta división, a una prueba química o pruebas de sangre, aliento u orina, con el propósito de determinar el contenido de alcohol que tiene en su sangre, si es detenida legalmente por cualquier delito que surja de los actos alegados por haberse cometido mientras la persona conducía un vehículo motorizado en las carreteras públicas de este estado bajo la influencia de licor intoxicante. El organismo encargado de hacer cumplir la ley por el cual dicho oficial es empleado designará cuál de las pruebas mencionadas se aplicarán. A dicha persona se le dirá que su falta de someterse a tal prueba química resultará en la suspensión de su privilegio de operar un vehículo motorizado por un periodo de 90 días, siempre que dicha persona se oponga a una prueba de sangre. El organismo encargado de hacer cumplir la ley designará que se realice una de las otras pruebas antes mencionadas. Cualquier persona que esté muerta, inconsciente o que de otra manera esté en una condición que la haga incapaz de negarse, se considerará que no ha retirado el consentimiento previsto en el inciso de esta sección, y la prueba o pruebas pueden ser administradas sujetas a las disposiciones de esta división. Si una persona bajo arresto se niega a la petición del oficial para someterse a una prueba química designada por la agencia de aplicación de la ley según lo dispuesto en el inciso de esta sección, no se le dará ninguna hasta que el director de seguridad pública reciba un informe jurado del oficial que tuvo motivos fundamentados para creer que la persona arrestada había estado conduciendo un vehículo motorizado en las carreteras públicas de este estado mientras estaba bajo la influencia del licor intoxicante y que la persona se había negado a someterse a la prueba a petición del oficial. Al primer rechazo, deberá suspender su licencia o permiso de conducir o el privilegio de manejar un vehículo motorizado en las carreteras de este estado, otorgado a un no residente. O, si la persona es un residente sin una licencia o permiso para operar un vehículo motorizado en este estado, el director negará a la persona la emisión de una licencia o permiso por un periodo de 90 días, sujeto a revisión según lo dispuesto a continuación. Para una segunda o posterior negativa de tal prueba dentro de un periodo de 5 años, el director, al recibir dicho informe jurado, suspenderá su licencia o permiso de conducir o el privilegio de manejar un vehículo motorizado en las carreteras de este estado, otorgado a un no residente por un periodo de 1 año. O, si la persona es un residente sin licencia o permiso para operar un vehículo motorizado en este estado, el director negará a la persona la emisión de una licencia o permiso por un periodo de 1 año, sujeto a revisión según lo dispuesto a continuación. Si dicha persona es absuelta por el cargo de manejar un vehículo motorizado en las carreteras de este estado bajo la influencia del licor embriagante, entonces, en ese caso, el director de seguridad pública puede, a su discreción, reducir dicho periodo de suspensión. Al suspender la licencia o permiso de conducir o el privilegio de manejar un vehículo motorizado en las carreteras de este estado, dado a un no residente o a cualquier persona, o al determinar que la emisión de una licencia o permiso será negada a la persona, como se indica anteriormente en esta sección,
el director de seguridad pública o su oficial debidamente autorizado notificará inmediatamente a la persona por escrito y a su solicitud le proporcionará la oportunidad para una audiencia de la misma manera y bajo las mismas condiciones que se proveen en la sección 32-6-16 para notificaciones y audiencias en los casos de suspensión de licencias, excepto que el alcance de tal audiencia para los propósitos de esta sección cubrirá la cuestión de si un agente tuvo motivos fundamentados para creer que la persona ha estado manejando un vehículo motorizado en las carreteras públicas de este estado bajo la influencia de licor embriagante, si la persona fue puesta bajo arresto y si él o ella se negó a someterse a la prueba a petición del oficial. El director de seguridad pública ordenará que se rescinda o se suspenda, que debería haber una negación de emisión, ya sea anulada o prolongada. Si la suspensión o determinación de que debe haber una negación de emisión es sostenida por el director de seguridad pública o su oficial autorizado en tal audiencia, la persona cuya licencia o permiso para manejar o el permiso operativo de un no residente haya sido suspendida o a quien se le niegue una licencia o permiso conforme a las disposiciones de esta sección, tendrá el derecho de presentar una petición ante el tribunal correspondiente para revisar la orden final de suspensión o negación por el director o su oficial debidamente autorizado de la misma manera y en las mismas condiciones que se establecen en la sección 32-6-16 en los casos de suspensiones o negaciones. Cuando finalmente se haya determinado, conforme a los procedimientos de esta sección, que el privilegio de un no residente para operar un vehículo motorizado en este estado ha sido suspendido, el director dará información por escrito de la acción tomada al administrador de vehículos motorizados del estado de residencia de la persona y de cualquier estado en el cual él o ella tiene una licencia.